Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy, para continuar con la conmemoración de nuestros 60 años, hablaremos sobre la revista Derecho Penal y Criminología, la revista del Departamento de Derecho Penal del Externado. Yesid, Camilo, yo estoy muy contenta de estar en cabina con ustedes en uno de estos episodios donde recordamos de dónde venimos y hablamos de los nuevos horizontes del departamento. Creo que esta puede ser una conversación no solo sobre nuestra revista, sino también sobre el rol que tienen las publicaciones científicas para las universidades y para el desarrollo del conocimiento. En 1977, cuando se fundó Derecho Penal y Criminología, esta era la única revista especializada en materia penal en Colombia y una de las pocas en la materia jurídica en el país. Hoy hay cientos de revistas jurídicas, varias de ellas dedicadas al derecho penal, y eso, por supuesto, nos invita a repensarnos y renovarnos. El mundo de las publicaciones científicas ha adquirido nuevos retos: pares ciegos, comités editoriales internacionales, diversidad de autores externos a la universidad, etc. La calidad se mide ahora con base en métricas de citaciones y títulos de autores, árbitros y editores. Las publicaciones deben hacerse anticipadamente con un número mínimo de artículos, con una extensión determinada, con unos requisitos formales estrictos y predeterminados. Esto, por supuesto, ha aumentado la calidad de este tipo de publicaciones y ha obligado a profesores y profesoras, además de los investigadores de todos los niveles, a adaptarse. Esto es precisamente lo que hemos hecho con Derecho Penal y Criminología, que con una publicación semestral selecciona y divulga trabajos de investigación de los autores y autoras más destacados en esta área del conocimiento. Trabajos que reflejan su pensamiento y formación académica en distintas universidades y diversos centros de investigación nacionales e internacionales. Autores y autoras que ponen en evidencia su amplia trayectoria en temas relacionados con el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho disciplinario, el derecho sancionatorio en general y, por supuesto, la criminología. Para hablar más al respecto, hemos invitado a Hernán Orozco, que ya es conocido de este programa, doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo y codirector de la revista, profesor de nuestro departamento también, y codirector de la revista junto con Yesid. Bienvenido de vuelta, Hernán. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Hernán, empecemos por hablar un poco de la historia de la revista, cómo nace Derecho Penal y Criminología, cuáles eran las temáticas que se trataban en esa época, qué autores participaron en esos primeros números, qué escribieron en esos primeros años, lo que recuerdes de esos años iniciales de la revista. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ustedes ya han adelantado un poco. Derecho Penal y Criminología es la primera publicación especializada en la materia en el ámbito colombiano. Nace en diciembre de 1977 y es seguida un año después por la revista Nuevo Foro Penal en la Universidad de Antioquia. En relación con Derecho Penal y Criminología hay algo muy importante. Esta es una obra también, digamos, que nace de un esfuerzo colectivo. Es dirigida por un profesor de la Universidad Externado de Colombia, el profesor Alfonso Reyes Echandía, pero su consejo directivo está formado por los profesores más importantes y también prácticos más importantes de la época. Podemos contar entre ellos, por ejemplo, a Luis Enrique Romero Soto, Bernardo Gaitán Maecha, Luis Carlos Pérez, grandes nombres del derecho penal colombiano, no solo de la teoría, sino también de la praxis, y además algo muy importante, eran de diversas universidades. Estaba representada la Universidad Javeriana, por ejemplo, la Universidad Nacional, y de distintas regiones del país. También estaba la Universidad de Medellín y la Universidad de Santiago de Cali. En cuanto a la temática, como el nombre ya lo dice, y uno quizás pensando un poco en von Lis, podría decir que nace como un proyecto de ciencia criminal o de ciencias criminales conjuntas o completas. En el primer número de la revista, yo creo que esto es algo importante que en cierta medida hasta lo hemos perdido en nuestro tiempo y que estamos intentando recuperarlo en la revista actualmente, se trataban diversos temas o diversos ámbitos. Había una cápita dedicado al derecho penal y al procesal penal, otro a la criminología, pero
pero también algo muy importante que no es tan común en las revistas actuales, y es que había siempre secciones de jurisprudencia del ámbito legislativo, digamos comentarios a los proyectos legislativos y a las nuevas leyes que se habían expedido, y además reseñas bibliográficas. Y adicionalmente, en cuanto a los autores, pues teníamos, digamos, por decirlo, la crema innata de los autores colombianos. En el primer número podemos encontrar autores tan reconocidos como el profesor Bernal Cuellar o el profesor Emiro Sandoval Huertas. Y en cuanto a los autores internacionales, esto ya muestra, digamos, la relevancia que tenía el entonces Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, y es que aparecen autores extranjeros. Wolfgang Schöne, importante profesor alemán, pero también representantes del ámbito hispano y latinoamericano como Enrique Basigalupo, Juan Bustol Ramírez y, muy importante, Lolita Nillar de Castro. Hernán, ahorita nos hablabas de Nuevo Foro y creo que es importante también entender Derecho Penal y Criminología dentro de un universo más amplio de publicaciones. ¿Qué otras revistas se crearon en la época, en los años 70, 80? ¿Cuáles se mantienen hasta la fecha? ¿Existe alguna relación complementaria entre estas publicaciones o la existió en el pasado? ¿O tal vez las conexiones de Derecho Penal y Criminología se extienden a otras latitudes y se relacionan con revistas también que no están en el país, sino en otros países? Pues muchas gracias por tu pregunta, Valentina. Yo creo que iniciaría primero por mencionar entonces la relación que hay con la revista Nuevo Foro, que se ha mantenido desde esa época. A mi juicio son las dos publicaciones más representativas en el ámbito del derecho y penal y criminología en el ámbito colombiano. La revista Nuevo Foro es fundada un año después, 1978, por un profesor muy importante que también fue miembro de nuestra casa de estudios, el profesor Nodier Agudelo Betancourt. Y el profesor Nodier Agudelo había acabado de llegar de Europa, más precisamente de Alemania, había sido discípulo de Armin Kaufmann, y en ese primer número de Nuevo Foro Penal pues aparecen 3 artículos, entre ellos 2, uno del profesor Hans Belzel y otro del profesor Armin Kaufmann. Además, digamos que participaron o han siempre participado hombres también y mujeres muy reconocidas del derecho penal en Colombia, entre ellos, por ejemplo, los profesores Fernando Velázquez, Juan Fernández Carrasquilla y Juan Oberto Sotomayor, que en su momento se conoció como la Escuela de Medellín, una escuela muy afín al finalismo. Si aquí me lo permiten, hay una anécdota interesante en estos primeros números de las revistas. Eres libre, puedes contar anécdotas. Perfecto, vamos a ver si no lo eliminamos después en la edición, pero lo hablaba precisamente con el profesor Ricardo Echevarría, que después del profesor Nodier Agudelo ha sido el editor que más números ha tenido a su cargo, y me comentaba un dato curioso, y es que las revistas, como también lo hizo Derecho Penal y Criminología en sus albores, tenían una publicidad. Había que financiar de alguna manera estas publicaciones. Era muy difícil, pues, finales de los 70, principios de los 80. Y en el segundo número de Nuevo Foro Penal hay 2 publicidades. Una de Cine Colombia y otra de Pantaloncillos Leo. Y en esta de Pantaloncillos Leo, pues se promocionaba la innovadora apertura canguro. Hasta donde sé, la doctrina paisa todavía no se ha puesto de acuerdo en qué consistía la apertura canguro. Mío, pero ya sabemos cuál era el público al que estaba dirigido. Al menos Nuevo Foro. Exacto, eso sí ya lo tenemos más o menos claro. Hernán, tú nos mencionabas algunos de los autores que han publicado en la revista. Si tú nos pudieras dar, según tu opinión, ¿quiénes han sido los autores más relevantes en estos años de la revista del 77? ¿Cuáles serían? Camilo, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que es muy difícil seleccionar un puñado de autores de la revista, pues porque tenemos 121 números, mal contados eso nos da 1.200 artículos, cerca de 800 autores, 900 autores, pero yo querría mostrar es esa amplitud en el espectro disciplinario y de tradiciones jurídicas que ha tenido la revista de Derecho Penal. Les podría nombrar, por ejemplo, a Elena Larrauri, Alessandro Barata, Luke Hulsmann, Hans-Heinrich Jeschek, Bernd Schünemann y Günther Jacobs. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra esto, Klaus Tiedemann también, se me quedaba por fuera, nos muestra que la revista Derecho Penal y Criminología ha tenido siempre, evidentemente, una fuerte relación con el derecho penal y el derecho procesal, pero también ha sido una revista de criminología, de política criminal, no solo enfocada en el ámbito, digamos, continental europeo, sino también que ha tenido, digamos, una
apertura al ámbito anglosajón, también adicionalmente con invitados y grandes escultores de otras tradiciones como la italiana. Lo podemos ver aquí con otros profesores como Ferrando Mantovani o Alessandro Barata. Bueno, nos has dado muchísimos nombres de autores de fuera del país, de Europa y de América, que además muchos de ellos vinieron y han venido al externado, participaron en nuestras jornadas internacionales de derecho penal, además de escribir en la revista. Y al hilo de eso quería preguntarte cuál es la relevancia precisamente de esa internacionalización de la revista, tanto en lo que se refiere a los autores como los que has mencionado, como al equipo editorial que sigue trabajando en esa dirección. Yesid, muchas gracias. Pues yo creo que en relación con los autores ya está muy claro que la revista desde sus albores ha sido una revista internacional, no solo en el contexto latinoamericano, sino también en el contexto europeo. Ahora bien, quizás una de las falencias, y también digamos que esto está marcado por el espíritu del tiempo, por las necesidades, en su momento no existían unos criterios fuertes de indexación que obligaran, digamos, a una internacionalización del comité editorial. En la actualidad, uno de los esfuerzos que estamos implementando en la revista precisamente es para, digamos, acomodarla o ajustarla a estos nuevos retos de carácter internacional, es tener un comité editorial de carácter internacional, valga la redundancia. Y esto tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, es que la política editorial sea lo más amplia posible, es decir, que no nos concentremos en cuestiones puntuales de un entorno, de un sistema jurídico específico, en este caso el colombiano, y por el otro lado es que refleje además la revista las discusiones y los debates fundamentales más importantes en el contexto del derecho comparado y del derecho internacional. Eso por un lado, y por el otro lado, que creo que es lo más importante, digamos, en cuanto al nivel científico de la revista, pero por el otro lado, precisamente porque también se han impuesto lentamente unos sistemas internacionales de indexación, es importante que los miembros de los comités editoriales o científicos cumplan con unos niveles específicos de citación a nivel internacional, que sean externos a la universidad, de diferentes lugares o de diferentes universidades, pues para obtener una mejor puntuación. Entonces también este es un esfuerzo que hemos estado implementando en la revista en los últimos 4 o 5 números. Hernán, creo que ahorita podemos hablar un poco más de esos detalles, de esa minucia, de lo que está haciendo hoy Derecho Penal y Criminología para avanzar en estos estándares, pero en la línea de los autores, ¿cómo está hoy Derecho Penal y Criminología? ¿Qué podemos encontrar desde que ustedes asumieron la dirección en los números que se han emitido? ¿De qué hablan los autores? ¿Quiénes son los autores y autoras? ¿Y por qué deberían los interesados estudiantes, investigadores, personas de la práctica acercarse a leer estas publicaciones? Y de paso nos cuentas qué personas hacen parte hoy de ese equipo editorial al que hacías referencia hace un momento. Exacto, perfecto. No, pues entonces yo creo que son como 3 preguntas en una. Entonces voy a intentar... Es algo fácil. Como siempre con ustedes aquí, algo sencillo. Entonces voy a intentar dilucidar y empezar quizás por el final. El equipo editorial, el nuevo equipo editorial de la revista inicia en el número 117 y el profesor Reyes, Yesid Reyes y yo asumimos la codirección de la revista, pero como todo esto es un esfuerzo colectivo. Y esto solo es capaz si tenemos un equipo de trabajo lo suficientemente robusto. Para eso nos hemos rodeado entonces de 3 coordinadores académicos y editoriales en la revista: Humberto Sierra Olivieri, Luis Páez y Valentina del Sol Salazar. Pero adicionalmente este equipo, que es el que lleva el peso, digamos, del día a día del trabajo, pues también tiene que contar con unos equipos editoriales y con un equipo de revisión arbitral que es también muy importante y es muy difícil de constituir. Entonces, en el ámbito del comité editorial y el comité científico buscamos tener un equilibrio entre 2 puntos muy específicos. Por un lado, mantener lo que siempre creemos que ha caracterizado a Derecho Penal y Criminología, y es su alto nivel científico. Entonces tenemos un grupo de profesores y profesoras de las más altas calidades académicas y científicas que cumplen unas labores de asesoría, de consultoría y de trazar ciertas líneas. Pero adicionalmente también contamos con unos profesores, digamos, muy activos también en el ámbito de las publicaciones a nivel no solo nacional sino internacional, que es el comité editorial y que son finalmente quienes trazan nuestra política y quienes nos definen qué artículos se publican o no, previo un concepto de árbitros. Y aquí digamos que ha sido uno de los puntos más complejos. Tanto Nuevo Foro
penal, como nosotros habíamos trabajado históricamente, porque así era como se trabajaba en las revistas en su tiempo, y por cierto, lo hacía muy bien. Las revistas alemanas llevan 200 años trabajando así, y el nivel científico alemán, pues nadie podrá dudar al respecto, pero se hacían, por ejemplo, con profesores de las mismas universidades, porque era mucho más sencillo hacer todo este proceso. Para poder, digamos, acompasarnos a estos exigencias internacionales, hemos tenido que conformar unos comités de árbitros que son por lo menos en un 80% externos a la universidad y que además tienen que tener unas características en cuanto a sus títulos y a sus índices de citación que vayan cercanas a las de los autores. Esto ha sido un reto enorme, pero digamos que hasta el momento lo hemos estado solventando. Obviamente podemos seguir mejorando, pero esto es una de las cuestiones más complicadas, pero creo que lo estamos haciendo bien. Entonces digamos que esto es un poco como el equipo de trabajo de una revista, que en ocasiones parece que sean 5 personas, pero en realidad detrás hay muchísima más gente fuera de todo lo que se refiere, por ejemplo, al departamento de publicaciones de la universidad externado, encargados de la revisión de estilo, de la diagramación, después de la publicación, en coordinación con la dirección de investigaciones, a las cuales por supuesto debemos también o tenemos una gran deuda de gratitud por todo el apoyo que hemos recibido. Entonces, eso como un poco para contarles cuál es el equipo de trabajo de la revista Derecho Penal y Criminología desde el número 117, un equipo que evidentemente viene construyendo sobre un legado muy importante y que no habría sido posible sin esta labor colectiva de los profesores y profesoras del Departamento de Derecho Penal y Criminología por casi 50 años. Ahora bien, en cuanto a lo que podemos encontrar, pues yo creo que en Derecho Penal y Criminología en estos números nos hemos esforzado por, digamos, representar nuevamente un amplio panorama del derecho penal, de la criminología, del derecho procesal, derecho disciplinario, y queremos no solo ubicarnos en las discusiones más profundas, en las discusiones sobre los fundamentos, sino también en las cuestiones dogmáticas del día a día y aquellas relacionadas con nuestro entorno. Entonces, si ustedes me preguntan por un par de artículos en estos números desde el 117 hasta el 121, les podría decir que en estos dos ámbitos, por ejemplo, el de los fundamentos, de las cuestiones básicas del derecho penal, podríamos pensar en un artículo del profesor Pavlik sobre los presupuestos y límites del derecho penal del ciudadano, o en otras cuestiones muy importantes sobre la legitimidad del castigo de los excluidos sociales, un artículo del profesor Javier Sigüela de la Universidad de Barcelona en el número 119. Y si nosotros queremos ver también cuestiones de detalle del trabajo dogmático, entre comillas artesanal, con unos fuertes fundamentos teóricos, pues también lo vamos a encontrar en Derecho Penal y Criminología. El estado de necesidad es una figura, digamos, de las más relevantes en cuanto a las causas de justificación, y encontramos nuevamente dos artículos muy importantes al respecto sobre temas fuera de todo bastante actuales en el número 119 y en el número 121. En el primero, el profesor Marcelo Lerman de la Universidad de Buenos Aires pues se pregunta sobre el estado de necesidad justificante, la cláusula de adecuación y las necesidades vinculadas a la exclusión social. Es decir, un problema similar al que trata el profesor Sigüela Sola, pero no ya desde el punto de vista de la legitimidad del derecho penal, sino sobre su resolución interna, es decir, sobre si es posible reconocer o no un estado de necesidad en esos casos. Y nuevamente, en relación con el estado de necesidad, pues un artículo del profesor Coca en el número actual, en el número 121, sobre si es posible aplicar el estado de necesidad a los activistas climáticos que cometen algún tipo de conductas que en muchos de esos casos terminan siendo delictivas, y si es posible justificarlas en virtud de un estado de necesidad climático. Entonces, creo que en derecho penal, y esto es solo digamos que una muestra de estos 5 números que hemos publicado en este tiempo, podemos encontrar tanto cuestiones fundamentales como los problemas dogmáticos más intrincados y más actuales del momento. Hernán, si tú tuvieras que mandarle un mensaje a los autores o autoras que nos están escuchando en este momento como codirector de la revista, ¿qué les dirías? Por un lado, yo creo que a los miembros de los cuerpos profesorales de las universidades no es necesario enviarles un mensaje en este sentido, en la medida que ellos conocen en cierta medida muy bien las reglas de publicación de artículos. Pero me agrada mucho tu pregunta y te la agradezco, Camilo, por una razón muy sencilla.
y es que el derecho penal no se debe enfocar única y exclusivamente en los grandes temas, en los temas, digamos, como fundamentales, no sé, teoría de la pena, acción y omisión, teoría de la acción, evidentemente, culpabilidad, sino que para nosotros prestar de verdad un aporte que finalmente es la convicción, creo que de todo el equipo de la revista, y es que esta construcción teórica y científica es un apoyo a la práctica. Como lo decía Levin, no hay mejor praxis que una buena teoría. Entonces, en este sentido, yo creo que el mensaje, sobre todo a aquellas personas que ya tienen algún nivel de formación académica sólida, que ya han cursado, digamos, obviamente su pregrado y que están en algún nivel de posgrado, que ya lo han culminado, una maestría o una especialización, y que además tienen una vinculación práctica con el derecho penal. Me refiero entonces a los litigantes, a los fiscales, defensores y jueces. Nosotros en nuestra realidad social tenemos infinidad de problemas jurídicos que debemos resolver para el día a día y sobre todo para dar unas respuestas justas y adecuadas a los casos concretos. Y eso solo lo podemos hacer si nosotros obviamente hacemos una conexión con los temas y con las teorías del derecho penal, les damos un tratamiento científico para aplicar al caso concreto. Si me permiten un ejemplo muy sencillo, el debate que se dio en torno al caso de EPA Colombia, un caso extremadamente complejo sobre el que ustedes también han hablado aquí en el podcast, pero que si uno va y revisa la literatura en Colombia es muy poco, o prácticamente podríamos decir que es pobre lo que encontramos de producción académica en torno a estos problemas. Entonces yo creo que el llamado y la invitación es sobre todo a estas personas que tienen esa vinculación práctica y unos conocimientos académicos y una formación académica ya suficientemente sólida para que entre todos, como un espacio de construcción colectiva, intentemos abordar estos problemas del día a día. Hernán, ¿y qué hay de los profesores e investigadores? ¿Por qué deberían leer, pero sobre todo citar Derecho Penal y Criminología? Pues yo creo que ¿por qué leer a Derecho Penal y Criminología? La respuesta la damos en nuestra historia. Derecho Penal y Criminología tiene prácticamente 50 años, 1200 artículos y ya lo hemos mencionado, de profesores y profesoras absolutamente reconocidos. Y si nosotros queremos darle una solución a un problema jurídico de manera adecuada, pues mal haremos en creer que ese problema ha empezado solo hoy y que no tiene, digamos, un trasegar histórico. Si nosotros queremos conocer dónde surge el problema, cuáles son las respuestas que se han intentado, cuáles de ellas han sido más o menos exitosas, pues es evidente que tenemos que conocer también este contexto histórico. Y para esto, Derecho Penal y Criminología pues nos ofrece una fuente muy importante, no solo en el ámbito colombiano, sino también en el internacional. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué deberían leer actualmente Derecho Penal y Criminología y por qué nos deberían citar? Pues yo creo que nos deberían leer porque estamos presentando, como lo acabamos de ver, quizás debates fundamentales de derecho penal, cuestiones dogmáticas muy intrincadas también, pero también estamos discutiendo los problemas del derecho penal colombiano, del derecho procesal, cuestiones del derecho disciplinario. Entonces, digamos que tenemos un amplio espectro de fuentes que son importantes para poder entender y aprender adecuadamente nuestra realidad social. Y en cuanto a las razones por las cuales nos pueden o nos deberían citar, más bien yo creo que están expuestas también en todo lo que acabamos de señalar, y es que indudablemente tanto antes como ahora Derecho Penal y Criminología sigue manteniendo unos altísimos estándares de calidad científica. En las últimas décadas ha habido en el mundo en general una proliferación de revistas científicas, de grupos de investigación, y las universidades han empezado a preocuparse por fortalecer esos grupos de investigaciones, sus facultades de derecho, las revistas, y eso pues ha dado lugar a sistemas de medición internacionales sobre los cuales se habla mucho. Hay gente que está de acuerdo en que se hagan rankings internacionales de universidades, de facultades de derecho, de revistas, pero independientemente de lo que se pueda decir en favor o en contra de las ventajas y desventajas de estos sistemas de clasificación, lo evidente es que existen, funcionan, y las universidades, las revistas y los grupos de investigación empiezan a guiarse por esos parámetros. Así, por supuesto, no nació la revista de Derecho Penal del Externado, pero en esta nueva etapa de la revista se está trabajando para conseguir mejorar la posición de la revista en los índices internacionales de indexación. ¿Qué se ha hecho en ese sentido y qué falta
falta por hacer en la revista de Derecho Penal del Externado. Bueno, Yesid, muchísimas gracias por la pregunta. Quizás una precisión, evidentemente ya lo mencionabas tú, la revista no nació así, pero desde siempre ha tenido un alto nivel científico. Entonces nosotros queríamos mantener ese nivel científico, pero al mismo tiempo ir implementando todos estos protocolos necesarios para mejorar en las indexaciones internacionales. Entonces, pues algunas de las cuestiones o de los procesos que hemos realizado ya los he mencionado: la constitución de un comité editorial internacional, la constitución de un comité de árbitros externo a la universidad, una cuestión también muy complicada, y otra que tú ya hiciste referencia y se refiere a la publicación anticipada. En estos índices internacionales es muy importante que la publicación de los artículos siempre se haga un periodo anterior al de la fecha establecida. Me explico de manera un poco más sencilla. Si nosotros tenemos un número que es de julio a diciembre del 2025, ese número nosotros no lo podemos publicar en diciembre del 2025, sino que tiene que estar publicado antes de julio del 2025, es decir, a más tardar en junio del 2025. Esa es la publicación anticipada. Entonces, digamos que ese es un proceso que tenían, o más bien un problema que tenían tradicionalmente todas las revistas que venían trabajando bajo otros estándares, y fue quizás la primera tarea que nos propusimos, y fue, primero que todo, digamos, poner al día los números que faltaban, y segundo, empeñarnos en una publicación anticipada de todos nuestros números. Hasta ahora lo hemos logrado sin ningún inconveniente, sin ningún inconveniente en el resultado, pero con mucho esfuerzo y con mucho trabajo por parte del equipo editorial. Y algo importante de adicional, que creo que también es algo que vale la pena resaltar de Derecho Penal y Criminología, y es que hemos implementado adicionalmente entonces una publicación anticipada online. ¿Qué significa esto? Que nosotros entonces ya no estamos publicando el número que va de, tomar el ejemplo nuevamente, de julio a diciembre del 2025 en diciembre ni en julio, sino que lo estamos publicando entre enero y junio, pero ahora ya no lo publicamos como se hace tradicionalmente, como lo hacen la gran mayoría de las revistas, digamos, en el último mes del periodo, en este caso sería junio de 2025, sino que de manera gradual estamos cargando a nuestro sitio web los artículos que ya han sido aprobados por los árbitros y por el comité editorial. Y esto creo que tiene un gran beneficio para los autores, y es que estamos reduciendo los procesos de publicación aproximadamente entre 4 y 6 meses, mientras en otras revistas podrían oscilar más o menos entre 6, 18 meses dependiendo. Nosotros ya podríamos estar, o ya estamos más bien, entre 4 y 12 meses, lo cual es un beneficio evidentemente para los autores, y también nos permite a nosotros, digamos, avanzar en estos procesos de publicación anticipada. Esos son básicamente, digamos, las tareas más importantes que hemos asumido para cumplir con los niveles de indexación internacional, y obviamente pretendemos seguir mejorando en cuanto, por ejemplo, a tener un mayor número de árbitros extranjeros en nuestro comité de revisión, y digamos en algunos casos pues con unos índices de citación un poco más altos, cuestión que es bastante compleja no solo para nosotros sino para todas las revistas en general. Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Yesid y Camilo, como siempre ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, conmemorando los 60 años del departamento y hablando sobre los avances y los retos que tiene nuestra revista Derecho Penal y Criminología y otras publicaciones científicas en materia jurídica en el país. Gracias también a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escuchan o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @DerechoPenalUS. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.